Soy conserje en un mercado de barrio en Zapopan, Jalisco, y trabajo en el turno de madrugada, de las 23 horas a las 5:08, desde hace unos 4 años. Es un trabajo tranquilo la mayor parte del tiempo, solo limpio los pasillos, organizo inventarios y estoy atento para evitar problemas. Nunca tuve grandes sustos, solo ruidos normales de un edificio viejo, pero hace unas semanas comencé a vivir algo que no puedo explicar, algo que está afectando mi cabeza de una manera que no sé cómo manejar. Estoy aterrado, sintiendo que no estoy solo en este mercado. Incluso cuando las puertas están cerradas, todo comenzó en una noche cualquiera, alrededor de las 2 de la mañana, mientras barría el pasillo principal. Escuché un sonido extraño, como risas de niños viniendo de algún lugar dentro del mercado. Pensé que era mi imaginación, porque el lugar estaba cerrado y no había forma de que hubiera alguien ahí. Pero el sonido continuó, ahora acompañado de pasos ligeros, como si alguien estuviera corriendo. Mi corazón se aceleró y detuve lo que estaba haciendo para prestar atención. Estaba con un mal presentimiento, sintiendo que algo estaba mal, pero no sabía de dónde venía el ruido. Estaba con miedo, pensando que tal vez era un intruso o algo peor. Tomé mi linterna y comencé a caminar por el mercado, revisando cada pasillo, pero no encontré nada. Las risas y los pasos se detenían por un momento, luego regresaban, siempre desde un lugar diferente, como si jugaran conmigo. Estaba poniéndome nervioso, sintiendo un escalofrío en la espalda. Grité en voz alta preguntando si había alguien ahí, pero no obtuve respuesta, solo el eco de mi voz y más risitas apagadas. Estaba empezando a sentir que no era algo humano, que tal vez era mi mente o algo en lo que no quería creer. Estaba aterrado, sintiendo que el mercado, que siempre fue solo mi lugar de trabajo, se estaba convirtiendo en un lugar de terror. En las noches siguientes, los sonidos continuaron, casi siempre en el mismo horario, entre la 1 y las 3 de la mañana. Era siempre lo mismo, risas de niños, pasos corriendo, y a veces incluso el sonido de algo rodando como una pelota. Estaba volviéndome paranoico, llevando una radio para intentar tapar los ruidos, pero no funcionaba. Comencé a darme cuenta de que los sonidos parecían venir de debajo de mí, como si vinieran del sótano del mercado, un lugar que rara vez abrimos, usado solo para guardar cosas viejas. Tenía miedo de bajar ahí, pero la curiosidad y el miedo de no saber qué estaba pasando me estaban volviendo loco. Sentía que necesitaba descubrir el origen de esto. Intenté hablar con el gerente sobre los ruidos, pero se rió y dijo que era solo el edificio viejo acomodándose o ratas. Pero yo sabía que no era eso, porque los sonidos eran muy específicos, muy humanos. Estaba frustrado, sintiendo que nadie iba a tomarme en serio. Comencé a trabajar con todas las luces encendidas, aunque eso gastara más energía, solo para sentirme un poco más seguro. Pero aún así las risas continuaban, y una noche escuché algo que parecía un llanto bajo, como si un niño estuviera triste. Estaba helado, sintiendo que necesitaba hacer algo, pero el miedo de ir al sótano me detenía. Estaba perdiendo el sueño durante el día, poniéndome nervioso antes de cada turno. Comencé a llevar un rosario en el bolsillo, algo que nunca hice. Antes, solo por precaución, rezando bajito mientras trabajaba. Sentía que el mercado estaba diferente, como si el aire estuviera más pesado en las madrugadas. Pensé en pedir cambiar de horario, trabajar de día, pero mi turno es fijo y necesito el empleo. Estaba atrapado en esto, sintiendo que cada noche era un riesgo mayor. Tenía miedo de que un día los ruidos no fueran solo ruidos, de que viera algo que no quería ver. Una noche, los sonidos estaban más fuertes que de costumbre, casi como si varios niños estuvieran jugando al mismo tiempo. Estaba con el corazón en la garganta, pero decidí seguir los ruidos bajando las escaleras al sótano con la linterna temblando en mi mano. El sótano era húmedo, oscuro, lleno de cajas y cosas viejas apiladas. Mientras iluminaba, escuché una risa muy cerca, como si estuviera a mi lado, pero no había nadie. Estaba aterrado, sintiendo que estaba invadiendo un lugar que no debía. Antes de regresar, vi algo en el suelo que me hizo parar.
Un juguete antiguo, un carrito de madera, cubierto de polvo, como si hubiera sido dejado ahí hace décadas. Salí del sótano corriendo, cerrando la puerta detrás de mí, y pasé el resto del turno en el área principal, lejos de las escaleras. Estaba temblando, sintiendo que había tocado algo que no debía. No le conté a nadie sobre el juguete, pero eso no salía de mi cabeza. Estaba empezando a creer que el mercado guardaba algo del pasado, algo que todavía estaba ahí de alguna forma. Tenía miedo de volver al sótano, pero también sentía que necesitaba entender qué estaba pasando, antes de que los ruidos se convirtieran en algo más real. Estaba atrapado en una pesadilla, sintiendo que el mercado no era solo un edificio, vacío por la noche. Después de encontrar ese carrito de madera en el sótano, el miedo se convirtió en un compañero constante en mi turno. Estaba aterrado, sintiendo que había tocado algo que no debía, y los ruidos de niños jugando continuaban, a veces más fuertes, como si supieran que había estado ahí abajo. Intentaba evitar el sótano, quedándome solo en el área principal del mercado, pero los sonidos parecían seguirme resonando por los pasillos. Sentía que no estaba solo, incluso con todas las puertas cerradas y las luces encendidas. Tenía miedo de que, si regresaba al sótano, pasara algo peor, algo que no pudiera enfrentar. Intenté ignorar los ruidos en las noches siguientes, enfocándome en el trabajo y usando audífonos con música alta, pero no servía. Las risas y los pasos continuaban, y una vez escuché incluso un susurro bajo, como un niño diciendo, «Tío». Mi sangre se heló, y me quité los audífonos de inmediato, mirando a mi alrededor, pero no había nadie. Estaba empezando a creer que esto no era solo imaginación o ruido del edificio, que había algo o alguien ahí, algo que quería mi atención. Estaba temblando, sintiendo que el mercado estaba cargado de una energía que no entendía, algo que me hacía cada vez más vulnerable. Resolví hablar con un colega del turno diurno, alguien que lleva más tiempo trabajando en el mercado, para ver si sabía de algo extraño sobre el lugar. Se puso serio y dijo que había oído rumores de que el edificio, antes de ser un mercado, se usaba como almacén de una antigua guardería que cerró tras un accidente trágico, pero no tenía detalles. También mencionó que otros conserjes de madrugada ya se habían quejado de ruidos, pero nadie nunca investigó. Estaba asustado, sintiendo que podía haber una conexión entre el pasado del edificio y lo que estaba viviendo. Tenía miedo de que los niños que escuchaba fueran ecos de algo terrible que ocurrió ahí. Estaba volviéndose cada vez más difícil trabajar, sintiendo un peso en el pecho cada vez que entraba al mercado. Comencé a llevar un crucifijo colgado al cuello, además del rosario, rezando más veces durante el turno. Sentía que necesitaba protección porque los ruidos estaban volviéndose más frecuentes y más cercanos, como si algo se estuviera acercando a mí. Una noche, mientras limpiaba un pasillo, sentí algo rozar mi pierna, pero cuando miré no había nada. Estaba aterrado, sintiendo que no era solo sonido, que había algo físico, aunque no pudiera verlo. Estaba al límite, sintiendo que necesitaba hacer algo más drástico. Decidí que necesitaba regresar al sótano, incluso con todo el miedo, para intentar entender qué estaba pasando. Tomé la linterna, una escoba como arma improvisada, y bajé las escaleras en una noche en que los sonidos estaban especialmente fuertes. El sótano parecía más frío que antes, y mientras iluminaba las cajas, vi más juguetes antiguos, como muñecas y pelotas, esparcidos por el suelo. Estaba temblando, pero continué, hasta encontrar algo que me hizo parar. Una esquina del sótano tenía fotos viejas, descoloridas, de niños, junto con recortes de periódico. Estaba helado, leyendo titulares sobre desapariciones de niños en Zapopan años atrás. Sentía que había tropezado con algo muy oscuro. Salí del sótano rápido, cerrando la puerta con las manos temblando. Pero mientras subía las escaleras, escuché pasos detrás de mí, como si alguien me estuviera siguiendo. Me giré, pero no vi nada. Solo sentí un escalofrío fuerte y escuché otra risa bajita. Sentía que no debía haber regresado ahí, que había tocado algo que ahora estaba más despierto. Pasé el resto del turno escondido en la sala de descanso, con la puerta cerrada con llave, esperando a que llegara la mañana.
Estaba aterrado, sintiendo que esos niños de las fotos estaban ahí, de alguna forma, y que yo no era el único en el mercado, aunque no pudiera verlos. En los días siguientes, los ruidos no pararon, y comencé a percibir sombras en las esquinas de los pasillos, siempre desapareciendo cuando miraba directamente. Estaba empezando a sentir que había más gente en ese edificio de la que podía ver, como si el mercado fuera un punto de encuentro para algo del pasado. Tenía miedo de que, si seguía bajando al sótano o investigando, algo me arrastrara a ese mundo que no veía. Pensé en dejar el trabajo, pero no tengo otra fuente de ingresos. Estaba atrapado, sintiendo que cada turno era una ruleta rusa, sin saber qué iba a pasar. Con el paso de las semanas, los sonidos casi desaparecieron y no regresé más al sótano, evitando incluso pasar cerca de la escalera. Continué trabajando en el turno de madrugada porque necesitaba el dinero, pero ahora dejo el crucifijo siempre visible y no investigo más nada extraño. Estaba empezando a creer que los niños desaparecidos, cuyas fotos vi, tal vez estaban atrapados de alguna forma en el mercado, pero que la bendición los había calmado. Estaba agradecido de tener una paz relativa, pero el recuerdo de esas voces y de esa nota aún me persigue, haciéndome cuestionar qué más puede estar escondido en ese edificio. Pensé en cambiar de trabajo varias veces, pero no es fácil encontrar otro empleo que pague igual. Conté esta historia solo a personas cercanas, porque sé que suena a locura, pero necesitaba desahogarme. No sé con certeza qué eran esas presencias, ni por qué estaban en el mercado, pero sé que no quiero volver a tocar eso. Estaba viviendo un turno a la vez, intentando olvidar el terror que sentí, pero en el fondo, una parte de mí siempre recordará las risas, los juguetes y la sensación de que había más personas en ese edificio de las que podía ver. Solo quiero que estén en paz, lejos de mí. El mercado en Zapopan sigue siendo mi lugar de trabajo, pero ahora paso las madrugadas con más cautela, evitando rincones oscuros y ruidos que no puedo explicar. Cada turno es una pequeña victoria, pero el miedo nunca desaparecerá por completo. Ya no escucho risas fuertes, ni veo juguetes fuera de lugar, pero a veces siento un escalofrío sin motivo, como si algo aún me observara desde lejos. La vida está volviendo a la normalidad, pero sé que el sótano guarda secretos que no quiero descubrir. Solo espero que, sea lo que sea que estaba ahí, haya encontrado descanso y que pueda trabajar sin ser llamado por esas voces otra vez. Soy camionero desde hace más de 10 años. Recorro varias regiones de México y he pasado por todo tipo de situaciones en las carreteras, pero nada como lo que sucedió hace unas semanas. Estaba cruzando una autopista cerca de Zapopan, Jalisco, con un cargamento de productos agrícolas, cuando me atrapó una tormenta fuerte, de esas que no te dejan ver ni un palmo delante. El río Nazas, que corre al lado de la carretera, estaba subiendo rápido y terminé atrapado en la margen, sin poder seguir. Estaba preocupado, sintiendo que esa noche iba a ser larga, pero no imaginaba el terror que venía por delante. La tormenta estaba azotando, con vientos fuertes y relámpagos iluminando el cielo. Detuve el camión en un tramo más alto de la margen para evitar que el agua subiera y dañara la carga. Apagué el motor y me quedé en la cabina esperando que la lluvia disminuyera, mientras escuchaba el ruido del agua del río golpeando contra las piedras. Todo estaba oscuro, solo con la luz de los faros y de los relámpagos para ver algo. Estaba sintiendo un mal presentimiento, como si algo estuviera mal más allá de la tormenta, pero pensé que era solo el cansancio. Estaba inquieto, sintiendo que necesitaba estar alerta, aunque no sabía por qué. De repente, mientras miraba por la ventana empañada, vi luces parpadeando a lo lejos, en la dirección de la carretera. No eran faros de coche, era algo más débil, como linternas o destellos, apareciendo y desapareciendo rápido. Estaba confundido, porque no había razón para que hubiera alguien ahí en medio de la tormenta, mucho menos en una zona tan aislada. Intenté limpiar el vidrio para ver mejor, pero la lluvia no lo permitía. Entonces, vi algo que me heló la sangre, sombras cruzando la carretera como siluetas de personas, pero desapareciendo antes de que pudiera entender qué eran.
Estaba con el corazón acelerado, sintiendo que no estaba solo ahí, incluso con la carretera desierta. Estaba empezando a ponerme paranoico, pensando que era mi mente jugándome trucos por el aislamiento y la tormenta. Intenté encender la radio para distraerme, pero solo captaba estática, lo que solo aumentaba mi ansiedad. Las luces parpadeaban de nuevo, ahora más cerca, y las sombras parecían moverse más despacio, como si se acercaran al camión. Estaba temblando, sintiendo un escalofrío que no era solo por el frío de la lluvia. Cerré las puertas de la cabina con llave y dejé los faros encendidos, intentando convencerme de que era solo imaginación, pero en el fondo sabía que algo extraño estaba pasando. Estaba con miedo, sintiendo que no debía salir de la cabina, por nada. Las horas pasaban y la tormenta no daba tregua. Estaba exhausto, pero no podía cerrar los ojos, con miedo de lo que podría pasar si me relajaba. Alrededor de las 3 de la mañana, vi otra sombra, esta vez más clara, parada justo frente al camión, bajo la luz de los faros. Parecía una figura humana, pero no se podían ver detalles, solo una silueta oscura contra la lluvia. Estaba aterrado, tocando la bocina para asustar a quien fuera, pero la figura no se movió. Solo se quedó ahí por unos segundos antes de desaparecer. Sentía que estaba siendo vigilado, que algo o alguien me estaba rodeando en esa margen del río. Intenté llamar a alguien por el celular, pedir ayuda o simplemente contar lo que estaba viendo, pero la señal era pésima por la tormenta. Estaba frustrado, sintiendo que estaba completamente aislado. Comencé a escuchar ruidos alrededor del camión, como golpes leves en la carrocería, pero no sabía si era la lluvia o algo más. Sentía que necesitaba esperar a que amaneciera o a que la lluvia parara para seguir el viaje, pero cada minuto parecía una eternidad. Tenía miedo de que esas sombras no fueran solo una ilusión, de que hubiera algo real acercándose, algo que no quería enfrentar solo. Una hora después, la lluvia comenzó a disminuir un poco y decidí verificar si podía seguir el viaje. Antes de salir de la cabina, miré por el retrovisor y vi algo que me hizo congelar, una marca de mano como si fuera de lodo en el vidrio trasero de la cabina. Mi corazón se detuvo porque yo no había salido del camión y nadie podía haber llegado ahí sin que lo viera. Estaba temblando, sintiendo que alguien había estado cerca, muy cerca. Limpié el vidrio por dentro, pero la marca estaba por fuera. Estaba aterrado, sintiendo que ya no estaba seguro ni dentro del camión, que algo me había encontrado esa noche. Cuando la lluvia finalmente dio una tregua, encendí el motor para probar la carretera, queriendo salir de ahí lo más rápido posible. Pero mientras maniobraba, escuché un ruido extraño viniendo del compartimento de carga, como si algo se estuviera moviendo. Mi sangre se heló, porque la carga era de cajas selladas, nada que pudiera moverse solo. Estaba con miedo de parar y revisar, pero tampoco quería seguir el viaje sin saber qué había ahí. Sentía que la noche estaba lejos de terminar, que esas luces, sombras y ahora ese ruido eran partes de algo más grande, algo que me estaba envolviendo sin que lo entendiera. Estaba atrapado en una pesadilla, con el río Nazas rugiendo a mi lado y un terror creciendo dentro de mí. Después de escuchar ese ruido en el compartimento de carga, el miedo se apoderó de mí de una manera que nunca había sentido antes. Estaba con el motor encendido, listo para seguir el viaje, pero no podía moverme, paralizado por la idea de que había algo o alguien ahí atrás. La tormenta estaba más débil, pero aún llovía, y la oscuridad a mi alrededor parecía sofocante. Sentía que necesitaba revisar la carga, pero la idea de abrir la puerta trasera en esa carretera desierta, después de todo lo que vi, me hacía temblar. Estaba dividido entre huir de ahí lo más rápido posible o enfrentarme a lo que fuera que estuviera en el camión. Decidí detenerme en un punto un poco más adelante, donde la margen de la carretera parecía más segura, lejos del agua del río Nazas. Tomé una linterna y una palanca que guardo en la cabina, por si necesitaba defenderme, y salí del camión con las piernas débiles. El ruido de la lluvia apagaba cualquier sonido, pero mientras me acercaba a la puerta trasera, escuché otro movimiento, como si algo golpeara contra las cajas. Mi corazón se aceleró y grité preguntando si había alguien ahí, pero no hubo respuesta.
solo el viento y la lluvia. Estaba aterrado, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo que no quería saber. Con las manos temblando, abrí el seguro de la puerta de carga, sosteniendo la palanca con fuerza. Abrí solo una rendija, apuntando la linterna hacia adentro, pero no vi nada fuera de lo normal, solo las cajas apiladas como las había dejado. Estaba empezando a pensar que era mi imaginación, pero entonces escuché un sonido bajo, casi un gemido, viniendo del fondo del compartimento. Mi sangre se heló y cerré la puerta de inmediato, asegurándola de nuevo. Sentía que no estaba solo, que algo estaba escondido ahí, pero no tenía el valor de buscar más. Tenía miedo de que, si movía las cajas, encontrara algo con los que no podría lidiar. Regresé corriendo a la cabina, cerré las puertas con llave y encendí el motor, decidido a seguir el viaje hasta la próxima estación o ciudad, sin detenerme por nada. Mientras conducía, seguía mirando por el retrovisor interior, pensando que iba a ver algo o alguien aparecer en la ventana trasera de la cabina. Estaba paranoico, sintiendo que lo que fuera que estuviera en la carga no me iba a dejar en paz. La carretera estaba resbaladiza por la lluvia, pero yo solo quería distancia de ese tramo cerca del río. Estaba aterrado, sintiendo que cada kilómetro era una pequeña victoria, pero también con miedo de que algo me estuviera siguiendo dentro. Yo fuera del camión. Unos kilómetros después me detuve en una gasolinera desierta, solo para calmarme y ver si podía pedir ayuda. Estaba temblando, sintiendo que necesitaba contarle esto a alguien, aunque pareciera una locura. El despachador, un hombre mayor, notó que estaba pálido y me preguntó si todo estaba bien. Le conté brevemente sobre las sombras en la carretera y el ruido en la carga, sin entrar en detalles sobre las marcas de manos. Se puso serio y dijo que esa autopista, cerca del río Nazas, tenía fama de estar embrujada, con historias de viajeros que desaparecían o veían cosas extrañas en noches de tormenta. Estaba asustado, sintiendo que lo que viví no era solo imaginación. Estaba empezando a conectar los puntos, sintiendo que las luces, las sombras y ahora el ruido en la carga estaban relacionados con algo sobrenatural o un pasado oscuro de esa región. El despachador me aconsejó no abrir la carga hasta llegar al destino final y rezar una oración para protección. Estaba agradecido por el consejo, pero también aterrado, sintiendo que necesitaba llegar pronto a donde iba a entregar la carga para liberarme de esto. Regresé al camión, aún escuchando pequeños ruidos en la parte trasera, pero decidí ignorarlos, enfocándome solo en conducir. Sentía que cada minuto dentro de ese camión era un riesgo. Mientras seguía el viaje, la lluvia paró por completo y el cielo comenzó a aclarar con los primeros signos de la mañana. Estaba aliviado con la luz del día, pero aún tenso porque los ruidos en la carga continuaban, aunque más débiles. Estaba empezando a pensar que tal vez era un animal que entró sin que me diera cuenta, pero las marcas de manos embarradas en el vidrio y en el tablero de la cabina, que vi cuando limpié mejor, me recordaban que no era algo tan simple. Sentía que había algo humano, o al menos algo que lo imitaba conmigo en ese viaje. Tenía miedo de detenerme de nuevo, queriendo solo llegar al destino y terminar con esta historia. Al acercarme más a Zapopan, decidí que no iba a abrir la carga solo. Iba a esperar llegar al almacén y pedir ayuda a los empleados de ahí. Estaba con el corazón en la boca, sintiendo que necesitaba más gente cerca para enfrentarme a lo que pudiera estar ahí. Mientras conducía los últimos kilómetros, escuché un ruido más fuerte en la parte trasera, como si algo se hubiera caído, y casi me detuve de nuevo, pero contuve el impulso. Estaba aterrado, sintiendo que este viaje, que comenzó con una tormenta, estaba terminando con un terror que nunca imaginé vivir. Estaba atrapado con este camión, sintiendo que lo que fuera que estuviera en la carga estaba esperando el momento adecuado para revelarse. Llegué al almacén en Zapopan alrededor de las 6 de la mañana, con el sol comenzando a salir, pero aún cargando el peso de ese miedo que no me había dejado desde la tormenta. Detuve el camión en el área de descarga, aliviado de estar en un lugar con más gente, pero aún tenso por los ruidos que escuchaba en la carga. Llamé a 2 empleados que estaban por ahí
y les expliqué que había algo extraño, pidiendo que abrieran la parte trasera conmigo. Estaba temblando, sosteniendo la palanca por precaución, sintiendo que lo que fuera que estuviera ahí necesitaba ser enfrentado ahora, con testigos cerca. Estaba aterrado, pero necesitaba respuestas. Cuando abrimos la puerta de carga, apuntamos las linternas hacia adentro, moviendo algunas cajas para revisar cada rincón. Para mi sorpresa, no encontramos nada más que la carga intacta, sin señales de personas ni animales. Estaba confundido, porque los ruidos habían sido reales, pero entonces uno de los empleados señaló algo que me heló la sangre. Había más marcas de manos embarradas en la parte interior de la puerta de carga, como si alguien hubiera intentado salir. Mi corazón se detuvo y retrocedí, sintiendo que algo había estado ahí, incluso si ya no estaba. Sentía que lo que fuera se había ido, o se había escondido de nuevo. Los empleados se asustaron, pero dijeron que podía ser solo lodo, que entró con el viento de la tormenta. No lo creí, especialmente después de todo lo que viví esa noche. Estaba aliviado de no encontrar nada físico, pero aún inquieto, sintiendo que algo había viajado conmigo hasta ahí. Descargamos la carga rápido y revisé cada caja 2 veces, solo para asegurarme de que no había nada escondido. Estaba agradecido de estar en un lugar seguro, pero esas marcas de manos no salían de mi cabeza. Tenía miedo de que lo que fuera todavía estuviera cerca, observándome. Después de descargar, decidí quedarme en el almacén hasta mediodía, solo para evitar tomar la carretera solo de nuevo tan pronto. Estaba exhausto, pero no podía descansar, repensando cada detalle de la noche. Las luces parpadeando, las sombras en la carretera, los ruidos en la carga y las marcas de manos. Le conté la historia a un colega camionero que estaba por ahí, y me dijo que había oído relatos de cosas extrañas en esa autopista cerca del río Nazas, especialmente en noches de tormenta, como si el río cargara historias de personas que se perdieron ahí. Estaba asustado, sintiendo que tal vez había cruzado camino con algo del pasado. En los días siguientes regresé a la carretera, pero evité ese tramo cerca del río siempre que fue posible, tomando rutas alternativas, aunque fueran más largas. No escuché más ruidos en el camión, ni vi sombras o luces extrañas, pero seguí llevando un rosario en la cabina, solo por seguridad. Estaba empezando a creer que lo que viví fue una especie de encuentro sobrenatural, tal vez con alguien o algo que necesitaba ayuda, y usó mi camión para salir de ese lugar. Estaba aliviado de haber escapado sin mayores problemas, pero aún cargaba un resto de miedo, una duda de si eso realmente había terminado. Con el paso del tiempo, regresé a mi rutina de viajes, intentando no pensar mucho en esa noche. Lavé el camión varias veces para quitar cualquier rastro de lodo o marca, pero cada vez que veo el tablero o la puerta de carga, recuerdo esas manos embarradas. No sé si lo que viví fue algo espiritual, un juego de mi mente o incluso un pasajero clandestino que escapó, pero sé que no quiero volver a pasar por eso. Estaba agradecido de estar libre de nuevos incidentes, pero el recuerdo de esa tormenta y de la sensación de no estar solo en el camión aún me persigue, especialmente en noches oscuras. Pensé en cambiar de ruta permanentemente o incluso de profesión, pero amo la carretera y las cuentas no me lo permiten. Conté esta historia solo a unos pocos, porque sé que suena a locura, pero necesitaba desahogarme. No sé qué eran esas sombras, ni de dónde venían esas marcas de manos y tal vez nunca lo sepa. Solo quiero dejar esto atrás, concentrarme en mis viajes y en mi vida. Estaba viviendo una entrega a la vez, intentando olvidar el terror que sentí, pero en el fondo, una parte de mí siempre recordará esa noche cerca del río Nazas, sintiendo que algo o alguien se coló conmigo. Las autopistas siguen siendo mi campo de trabajo, pero ahora conduzco con más cautela, especialmente en tramos aislados o durante tormentas. Cada vez que paso cerca de un río o veo una sombra en la carretera siento un escalofrío, pero hasta ahora nada parecido ha vuelto a pasar. La vida está volviendo a la normalidad, pero el miedo nunca desaparecerá por completo. Solo espero
que sea lo que sea que estuvo en mi camión, se haya quedado en esa margen del río, lejos de mí, y que nunca más me tome por sorpresa algo escondido en la oscuridad de mi carga. Somos taxistas en Zapopan, Jalisco, y llevamos años recorriendo la ciudad, recogiendo todo tipo de pasajeros. Mi amigo Carlos, que también es taxista, y yo tenemos la costumbre de parar juntos en algunos puntos para esperar clientes, charlar y pasar el rato. En una de esas noches, hace unas semanas, decidimos parar en una calle más desierta, pero tranquila, cerca de un barrio residencial. Todo estaba normal, pero lo que pasó esa noche nos dejó aterrorizados, sintiendo que nos cruzamos con algo que no era de este mundo. Eran alrededor de la medianoche, y la calle estaba vacía, solo con la luz de los postes iluminando el asfalto y el sonido lejano de algunos coches. Detuvimos los taxis lado a lado, con los motores apagados, y comenzamos a conversar por la ventana abierta, riendo y contando historias de clientes extraños que hemos tenido. Yo conté sobre un tipo que subió al coche sin decir nada y solo señalaba las calles sin hablar. Y Carlos habló de una mujer que parecía nerviosa y pedía dar vueltas sin destino. Estaba ligero, solo pasando el tiempo, sintiendo que la noche iba a ser calma, sin imaginar lo que venía por delante. De repente, mientras nos reíamos de una historia, notamos que todos los postes alrededor se apagaron al mismo tiempo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La calle quedó en total oscuridad, solo con la luz de los faros de nuestros coches para ver algo. Estaba confundido mirando los postes, pensando que era algún problema de energía, pero el silencio que vino con eso parecía pesado, casi sofocante. Estaba sintiendo un mal presentimiento, como si algo estuviera mal, pero no sabía qué era. Estaba inquieto, sintiendo que necesitábamos encender los coches y salir de ahí, incluso sin un motivo claro. Carlos fue el primero en comentar que estaba raro, y mientras intentábamos reír para disimular el nerviosismo, señaló hacia adelante y se puso serio de repente. Estaba mirando fijo a la calle, y cuando seguí su mirada, vi algo que me heló la sangre. Una figura cruzando la calle lentamente, como una silueta oscura, sin detalles, solo una forma humana contra la poca luz de los faros. No se podía ver rostro ni ropa, solo ese movimiento lento, casi flotante. Estaba con el corazón acelerado, sintiendo que no era una persona común, que había algo malo con eso. Estaba aterrado, sintiendo que necesitábamos actuar, pero algo nos retenía. Intenté hablar con Carlos, pero mi voz no salía, como si mi garganta estuviera trabada. Lo miraba y vi que él también estaba congelado, con los ojos muy abiertos, encarando a la figura. Sentía mi cuerpo pesado, como si estuviera paralizado, incapaz de mover un dedo o encender el coche. Intenté girar la llave en el contacto, pero mi mano no obedecía, y lo mismo parecía pasarle a Carlos, que ni siquiera parpadeaba. Estaba desesperado, sintiendo que estábamos atrapados, vulnerables, mientras esa figura seguía cruzando la calle, ahora más cerca de los coches. Tenía miedo, sintiendo que algo nos controlaba. La figura se detuvo en medio de la calle, justo frente a los faros, pero aún sin mostrar nada más que una silueta oscura. Sentía un frío en la espalda, como si el aire se hubiera vuelto helado, de repente, y el silencio era tan profundo que parecía que el mundo se había detenido. No escuchaba ni el sonido de mi propia respiración, solo sentía mi corazón latiendo fuerte en el pecho. Intentaba gritar, pedir ayuda, pero nada salía. Y veía por el rabillo del ojo que Carlos estaba en la misma situación, con la boca abierta, pero sin sonido. Estaba aterrado, sintiendo que estábamos a merced de algo que no entendíamos, algo que no nos dejaba reaccionar. Estaba empezando a pensar que esto no iba a terminar, que íbamos a quedar atrapados en esa parálisis para siempre, o que la figura se acercaría aún más. Sentía que el tiempo estaba distorsionado, como si los minutos fueran horas. Intenté concentrarme, pensar en algo para sacarme de ese trance, pero mi mente estaba en blanco, solo enfocada en la silueta parada al frente. Tenía miedo de que si se movía más cerca,
no tuviéramos cómo escapar. Estaba desesperado, sintiendo que la calle desierta, que parecía segura, se había convertido en una trampa y que no teníamos control sobre nada. Después de lo que pareció una eternidad, la figura comenzó a moverse de nuevo, cruzando al otro lado de la calle y desapareciendo en la oscuridad como si nunca hubiera estado ahí. En ese mismo instante, los postes volvieron a encenderse y sentí mi cuerpo soltarse como si un peso hubiera sido quitado. Estaba jadeando, finalmente pudiendo mover las manos, y vi a Carlos haciendo lo mismo, mirándome con una expresión de puro terror. Estaba aliviado de estar libre, pero aún temblando, sintiendo que lo que fuera nos había dejado ir, pero tal vez no por completo. Estaba atrapado en ese miedo, sintiendo que la noche estaba lejos de terminar. Después de que la figura desapareció y los postes volvieron a encenderse, Carlos y yo nos quedamos un rato en silencio, solo mirándonos, todavía intentando entender qué había pasado. Estaba jadeando, sintiendo mi corazón latiendo fuerte, y finalmente logré encender el coche, con las manos aún temblando. Carlos hizo lo mismo y nos miramos por la ventana, sin necesidad de hablar, para saber que ambos pensábamos lo mismo. Salir de ahí lo más rápido posible. Estaba aterrado, sintiendo que incluso con la luz de vuelta, esa calle ya no era segura. Tenía miedo de que la figura regresara o de que algo peor nos estuviera esperando. Aceleramos juntos, siguiendo en la misma dirección, sin siquiera ponernos de acuerdo sobre a dónde ir, solo queriendo distancia de ese lugar. Mientras conducía, seguía mirando por el retrovisor, pensando que iba a ver la silueta de nuevo, o que los postes se apagarían otra vez. Estaba paranoico, sintiendo que algo aún nos observaba, incluso con los coches en movimiento. Carlos, que iba adelante, señaló para detenernos en una gasolinera a pocos kilómetros de ahí, un lugar más iluminado y con movimiento. Estaba aliviado de llegar a un punto con gente, pero aún inquieto, sintiendo que lo que vivimos no iba a desaparecer tan fácilmente de mi cabeza. En la gasolinera, detuvimos los taxis y bajamos, todavía temblando, para hablar sobre lo que vimos. Carlos confesó que, durante la parálisis, sintió como si algo lo estuviera sosteniendo, como una fuerza invisible, y que pensó que la figura iba a entrar en el coche. Yo le conté que sentí lo mismo, una sensación de estar atrapado, sin control de mi cuerpo. Estaba asustado, dándome cuenta de que ambos vivimos exactamente lo mismo, sin posibilidad de que fuera solo imaginación. Estaba empezando a creer que encontramos algo sobrenatural, algo que no se podía explicar con lógica. Tenía miedo de que eso no fuera un evento aislado. Mientras tomábamos un café en la gasolinera para intentar calmarnos, un despachador mayor escuchó un fragmento de nuestra conversación y se acercó. Dijo que había oído historias de conductores viendo cosas extrañas en esa calle desierta, especialmente por la noche, como figuras que aparecen de la nada y luces que se apagan sin motivo. También mencionó que, años atrás, hubo un accidente grave cerca de ahí, con varias víctimas y que algunos creen que el lugar quedó marcado. Estaba helado, sintiendo que lo que vivimos podía tener conexión con algo trágico del pasado. Tenía miedo de volver a esa calle, o de cruzarme con algo similar de nuevo. Decidimos no regresar al mismo punto esa noche, eligiendo esperar pasajeros en áreas más transitadas, incluso si era menos rentable. Sentía que necesitaba lugares con vida, con ruido, para evitar ese silencio pesado que vino con la oscuridad. Antes de separarnos, acordamos avisarnos si algo extraño volvía a pasar, y Carlos incluso sugirió llevar algo para protección, como un rosario o un amuleto. Estaba agradecido de tener a alguien que entendiera lo que pasé, pero aún aterrado, sintiendo que la noche había cambiado algo en mí, un miedo que no se iba a ir fácilmente. En los días siguientes, seguí trabajando, pero evitaba pasar cerca de esa calle desierta, incluso si eso significaba rutas más largas. Estaba empezando a notar que cada vez que recogía un pasajero por la noche, me ponía más tenso, mirando a los rincones oscuros y a los postes, con miedo de que se apagaran de nuevo. Estaba paranoico, sintiendo que lo que viví con Carlos me había dejado marcado.
como si estuviera más atento a cosas que antes ignoraba. Tenía miedo de que la figura no se hubiera ido del todo, de que estuviera esperando otra oportunidad para aparecer. Estaba perdiendo el sueño, repensando esa noche sin parar, y comencé a llevar un rosario en el coche, solo por seguridad, rezando en voz baja antes de cada turno. Sentía que necesitaba algo para protegerme, porque el miedo de quedar paralizado de nuevo sin control no me dejaba. Hablé con Carlos unos días después y me dijo que sentía lo mismo, evitando áreas desiertas e incluso rechazando carreras. Muy tarde. Estaba aliviado de no estar solo en esto, pero aún inquieto, sintiendo que habíamos tocado algo que no debíamos, algo que tal vez todavía estuviera cerca. Una semana después, mientras trabajaba en una zona más céntrica de Zapopan, recibí un mensaje de Carlos diciendo que pasó por una calle cercana a esa desierta y vio los postes parpadear por un segundo, pero no se apagaron. Estaba con el corazón en la garganta, sintiendo que eso era una advertencia, que necesitábamos mantenernos lejos de ese lugar para siempre. Decidí que no iba a arriesgarme más, ni por curiosidad, y acordé con Carlos nunca volver a parar en esa región por la noche. Estaba aterrado, sintiendo que esa experiencia nos había ligado a algo sombrío, algo que aún podía alcanzarnos si le dábamos una oportunidad. Después de ese mensaje de Carlos sobre los postes parpadeando, decidimos de una vez por todas evitar cualquier calle cercana a esa desierta donde todo ocurrió. Tenía miedo de que eso fuera una señal, de que la figura o la fuerza que nos paralizó todavía estuviera por ahí, solo esperando que bajáramos la guardia. Comenzamos a trabajar más en dupla, parando juntos en puntos transitados y manteniendo contacto por mensaje durante los turnos de noche. Estaba aliviado de tener a alguien para compartir este peso, pero aún sentía un nerviosismo constante, como si algo pudiera pasar en cualquier momento. Estaba intentando seguir adelante, pero el miedo no me dejaba relajarme. En las semanas siguientes no tuvimos más incidentes, pero el impacto de esa noche no salía de mi cabeza. Estaba manejando más cauteloso, evitando lugares muy oscuros o aislados, y comencé a rechazar carreras que me llevaran a áreas desiertas después del anochecer. Carlos hizo lo mismo y hasta empezamos a hablar de cambiar de turno, trabajar de día. Pero los horarios nocturnos pagan mejor y necesitamos el dinero. Estaba atrapado en esta rutina, sintiendo que cada turno era una prueba, un riesgo de cruzarme, con algo que no quería volver a ver. Estaba aterrado, pero necesitaba seguir. Estaba llevando el rosario en el coche todos los días, y a veces incluso paraba en iglesias en el camino para encender una vela o hacer una oración rápida, pidiendo protección. Sentía que necesitaba algo más grande para ayudarme a superar este miedo, porque cada vez que veía un poste parpadear o escuchaba un silencio muy pesado, mi corazón se aceleraba. Carlos también estaba más religioso, llevando un amuleto que le dio su abuela, y nos reíamos de eso para aliviar la tensión, pero en el fondo sabíamos que era serio. Estaba agradecido de no tener más encuentros como aquel, pero aún cargaba el recuerdo de la parálisis, de esa figura en la oscuridad. Una noche, unas 3 semanas después de lo ocurrido, estaba en un punto transitado cuando un pasajero entró al coche y, por broma, preguntó si alguna vez había visto algo extraño en las calles de Zapopan. Mi sangre se heló, pero disimulé con una sonrisa y dije que no, solo para cambiar de tema. Sentía que hablar de eso podía atraer algo, como si poner el miedo en palabras le diera fuerza para volver. No le conté al pasajero, pero le envié un mensaje a Carlos después, solo para desahogarme. Respondió que también evitaba hablar del tema con extraños, sintiendo lo mismo. Tenía miedo de que recordar demasiado pudiera traer a la figura de vuelta. Con el paso del tiempo, la rutina fue volviendo a la normalidad, o al menos a lo más normal que podía. Estaba empezando a creer que tal vez lo que vivimos fue un evento único, algo ligado a esa calle específica o a un momento del pasado que no entendemos. No investigué más sobre el accidente que mencionó el despachador, porque no quería tocar eso, solo quería dejarlo atrás. Estaba aliviado de no tener más señales de nada extraño, pero aún miraba a los postes y a las sombras con desconfianza, sintiendo que una parte de mí
siempre iba a estar alerta, esperando lo peor. Estaba viviendo un día a la vez, intentando olvidar. Conté esta historia solo a personas muy cercanas, porque sé que suena a locura, y aún así algunos pensaron que era una exageración o cansancio. Carlos fue el único que realmente entendió, porque lo vivió conmigo. No sé qué era esa figura, ni por qué los postes se apagaron o por qué quedamos paralizados, y tal vez nunca lo sepa. Solo quiero que esto quede en el pasado, concentrarme en el trabajo y en mi vida. Estaba agradecido de tener paz ahora, pero en el fondo una parte de mí siempre recordará esa calle desierta, la oscuridad total y la sensación de estar atrapado, sin control, frente a algo que no era humano. Zapopan sigue siendo mi campo de trabajo y continúo manejando por las calles de noche, pero ahora con mucho más cuidado, eligiendo siempre los caminos más iluminados y llenos de movimiento. Cada turno que pasa sin problemas es una pequeña victoria, pero el miedo nunca desaparecerá por completo. No vi más figuras ni postes apagándose, pero a veces siento un escalofrío sin motivo, como si algo aún pudiera estar cerca. Estaba deseando que, sea lo que sea que cruzó nuestro camino, se haya quedado en esa calle, lejos de mí y de Carlos, y que nunca más nos tome por sorpresa algo así. La vida sigue, y Carlos y yo seguimos siendo amigos y compañeros de trabajo, pero evitamos hablar mucho de esa noche. Solo intercambiamos miradas de entendimiento de vez en cuando. Sentía que esta experiencia nos unió de una manera extraña, pero también nos dejó más cautelosos, más cerrados. Solo espero que las calles de Zapopan guarden sus historias sombrías lejos de nosotros y que podamos trabajar sin volver a ser paralizados por algo que no podemos explicar. No quiero volver a sentir esa impotencia, ni ver algo que no debería estar ahí. Nunca más.